Muy buenos días, estamos en la Iglesia Camino de Vida de Nueva Jersey. Estamos tratando hoy día el tema muchos etíopes, pocos Felipes. Te repito, el tema de esta mañana es muchos etíopes y pocos Felipes. Estamos basándonos en Hechos capítulo 8, versículo 26. Vamos a hablar de un hombre que sabía mucho de Dios, pero estaba muy lejos de su presencia. Vamos a hablar de un hombre que vino de muy lejos, conocía mucho de las cosas de Dios, pero no estaba cerca de Dios. Y hermanos, la gente habla mucho de Dios. Dios es una de las cosas que está más puesta en nuestro vocabulario diario. Pero a pesar que sabemos muchas cosas de Dios, muy poco de nosotros sabemos cómo relacionarnos con Él. ¿Okay? Sobre todo la comunidad hispana. Cuando nos pasa algo, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? ¡Ay, Dios mío! Es lo primero que nos sale. ¿Okay? Los americanos tienen su dicho, oh my God. Oh my God. La palabra de Dios es lo primero que nos sale, ¿cierto? Los hispanos peor todavía. Cuando debemos plata, ¿qué cosa decimos? Mi Dios te pague. ¿Sí o no? Mi Dios te pague, pero yo no te voy a pagar, ¿no? Mi Dios te pague, dice, ¿no? Ahora que se viene el mundial, antes que comienza cualquier partido, y si tu equipo está jugando las eliminatorias, Dios mío, que gane, rogando, ¿no es cierto? Y cuando los eliminan, ¿qué cosa decimos? Ah, Dios, ya perdieron, los eliminaron, ¿no es cierto? Vamos a hablar hoy día acerca de alguien que tenía la palabra Dios muy metido en su vocabulario, pero que no la vivía conforme lo que Dios requería para él. Vamos a hablar de dos historias y de un camino, como dos personas totalmente distintas puestas en el calendario de Dios pueden encontrarse y hacer de que pueda producirse un suceso divino. Y hermano, cada día que usted despierte, nunca lo tenga en poco. Usted no sabe el día en que Dios lo pueda utilizar para grandes cosas. Usted no sabe el momento en que Dios le pueda dar un llamado para que usted llegue a alguien que pueda instruirlo en los caminos del Señor. Usted no sabe cuándo será el día en que Dios necesite uno de sus soldados para ir a salvar a alguien que está tirado en el camino. Así que cada día que amanece es una oportunidad en que usted se tiene que poner a órdenes de Dios, estar a disposición de Él y hacer de que su vida pueda ser un instrumento en las manos del Señor. Amén. Cada día que abra los ojos, recuerde, es el día en que Dios lo puede utilizar para algo. Usted lo que tiene que hacer es estar a disposición del Señor. Y acá vemos dos historias. La primera historia que vemos es la historia de un apóstol que se llamaba Felipe. No confundan con Felipe, el de los 12 apóstoles de Jesús. Este es otro personaje, otro hermano en la fe que se llamaba Felipe, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor, versículo 26, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Quería detenerme aquí un ratito para contarte un poquito de la historia. ¿Quién era Felipe? Felipe era un evangelista muy famoso en la época. Nosotros, si tú tienes en tu casa el tiempo para leer los primeros versículos de este capítulo 8 de Hechos, vamos a ver que Felipe estaba en pleno tiempo de apogeo. Predicaba, decenas se convertían, sanaba. Era un momento en el cual Felipe estaba realmente en todo su tiempo de esplendor. Dios lo utilizaba grandemente a Felipe. Ahora, este Felipe, de un momento a otro, dice que Dios lo llama y le dice, levántate y anda por el camino que yo te voy a decir. Interesante. Dios le dice a Felipe, anda por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Para ponértelo en contexto, nosotros que vivimos. Dios le dice a Felipe, mira, te voy a mandar a tal ciudad, pero no te vayas por la ruta 22. Agarra el Garden State Park. Más o menos eso es lo que estaba pasando. No vayas por allá, anda por donde yo te estoy diciendo que vayas. Y la Biblia dice que al instante Felipe se para y sin saber muy bien a dónde iba, ni a quién tenía que hablarle, Felipe emprende su camino por donde le había dicho el Señor que vaya. Entonces, vemos por otro lado otra historia. Ya vimos la de Felipe, ya vimos la del predicador que Dios lo llama y le dice Dios,
ándate por donde yo te voy a decir que tengo un trabajo para ti. La segunda persona a quien Dios habla está en el versículo 27. Dice, entonces Felipe se levantó y se fue, y sucedió, ahí comenzamos a ver al siguiente personaje, un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Este etíope estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Quiero detenerme para explicarte algunas cositas de la historia de este etíope. ¿Cuál era el nombre del etíope? No se sabe. ¿Okay? Ahora, cuando dice etíope, habla que venía del país de Etiopía. En ese tiempo Etiopía era toda una región. Comprendía Sudán, Etiopía y 2, 3 países más. Ahora, en este tiempo, ¿qué era lo que pasaba? Había un reino en Sudán muy importante, en el cual las mujeres eran las que tomaban el dominio de toda esa zona. Candace dice que este etíope era una persona muy instruida. Estaba sobre todos los tesoros de una reina de Candace. Candace no es un nombre, por si acaso. Candace es un título. Es como decir faraón, César, presidente. Entonces, Candace era un título. ¿Qué cosa era lo que hacía el etíope? El etíope sabía mucho de economía. El etíope sabía mucho de administración. Sabía mucho de contabilidad. Era una persona muy preparada. Ahora, la Biblia se empeña en decir que este hombre era eunuco. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es un varón al que le quitan su miembro sexual. ¿Por qué? Porque este eunuco, como paraba en este reino que habían puras mujeres, entonces para que no tenga la tentación de relacionarse sexualmente con todas las personas del harén o de la corte que tenía esta reina, entonces lo que preferían era cortarle su miembro sexual, de tal manera que se evitaba así que este hombre pudiese andar por los pasillos reales y tener algún tipo de contacto sexual con todas las mujeres que habían ahí. ¿Se entiende? Ok, ahora, por otro lado, en Etiopía él tenía ese cargo, pero el pasaje nos da a entender que este hombre conocía de la palabra del Señor. Parecía que había sido un convertido al judaísmo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de las fiestas él venía desde Etiopía y venía con su carruaje y llegaba hasta Jerusalén para adorar. Había un pequeño problema, queridos hermanos. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio que ninguna persona que tenga algún defecto físico podía entrar al templo para adorar. Y este hombre, como no tenía su cuerpo completo, se le estaba impedido entrar a adorar en el templo. Él se tenía que quedar afuera, en el patio. Y desde allí se tomaba el trabajo de venir tan lejos y adorar un ratito a ese Señor que él había sido instruido. Ahora, dice que Dios le dice a Felipe, yo te voy a decir a quién te tienes que acercar. Cuando Felipe está en su camino en el Garden State Parkway y está caminando por ahí, entonces ve un carro que está andando por ahí. Quiero detenerme en el tema del carro. La Biblia muy pocas veces, creo que ninguna, dice en el Nuevo Testamento que un hombre tenía un carro. Todo el mundo andaba a caballo, a mula, a pie, ¿no? Y este hombre dice que tenía un carro, ¿no? Ahora, obviamente el carro no era a motor, era a carroza, jalada por caballo. Era un hombre de mucho dinero, ¿ok? Entonces este hombre que tenía su Max Turbo 2800 GRX estaba saliendo de Jerusalén después de haber adorado. Entonces tenía ese carro, tremendo auto, 2 caballos de fuerza, porque esos 2 caballos empujaban el carro. Entonces dice que la Biblia es clara cuando le dice a Felipe, acércate a él. Entonces viene Felipe, ve al hombre, y el hombre era etíope. Yo no sé si ustedes saben que de todo el continente africano,
los etíopes son los más oscuritos, ¿no? Entonces se acerca Felipe al etíope, ve la carroza, ¿no? Chofer morenito, el otro morenito, los que venían atrás morenito, el que estaba en el medio también era morenito. Y entonces seguramente Felipe se le acerca y le dice: Salimba tumba samamba. Y el etíope le dice: yo hablo español, brother, ¿qué pasa? Por favor. Ya, ¿qué estás haciendo acá? Estoy leyendo un pasaje del profeta Isaías. Y entonces en el versículo, miren lo que dice el versículo 30. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta en el versículo 31? El etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Este hombre era muy instruido en economía. Y miren, un principio, hermanos, que aprendemos de este varón. El etíope le dijo, él sabía de economía porque alguien le había enseñado. El etíope sabía de política porque alguien le había enseñado en el reino. El etíope sabía de etiqueta porque alguien en el reino de Etiopía le había enseñado. El etíope sabía contabilidad porque alguien le había enseñado. Entonces el etíope estaba consciente que si él quería aprender las cosas del Señor, también alguien tenía que enseñarle. ¿Me dejo entender el principio? Cuando usted está como el etíope, que lee la Biblia, pero no la entiende, usted necesita que alguien le enseñe la palabra de Dios. Hay mucha gente que es muy instruida en leyes, en derecho, en tecnología, en ciencias, pero cuando lee la Biblia no la entiende. Yo conozco gente sumamente instruida, pero Fernando, yo no entiendo la Biblia. Veo números grandes, un montón de números chiquititos, no, pero no entiendo el mensaje de la Biblia. ¿Sabes qué pasa? Están totalmente cegados a los principios de la fe, porque los principios de la fe no tienen que ver con tu conocimiento. Los principios de la fe tienen que ver con tu arrepentimiento al Señor Jesús y de comenzar una nueva vida de fe. Me gustaría detenerme aquí y me gustaría hablar con todos aquellos de que leen la Biblia pero no la entienden. Me gustaría hablar con usted que solamente le gusta leer las cositas lindas de la Biblia. A veces nos encantan los salmos porque los salmos dicen: el Señor me bendecirá, estará conmigo. ¡Qué lindo! Y a veces cuando leemos: pero quiten de ustedes toda tronería, vaporosería, palabra. No, esto no, está feo. Yo necesito algo bonito, yo necesito salir positivo a la calle, ¿no? Y entonces vemos las sumas del Evangelio y no vemos las restas del Evangelio. Y hoy día me gustaría hablar con las personas que quizás tienen la palabra Dios en la boca siempre, pero no saben cómo encontrarlo, que no saben cómo relacionarse con Él. Quizás usted pueda conocer mucho de la vida, de la calle, de su profesión, de tecnología, pero no sabe cómo relacionarse con Dios. ¿Y cómo podrás saber si no hay nadie que te enseñe? Entonces, miren lo que pasa. Versículo 31. ¿Qué cosa es lo que hizo el etíope? El etíope le dijo a Felipe: puedes subir a mi carro y podemos leer juntos el pasaje y me puedes enseñar lo que dice. Y Felipe nos enseña otro principio. Si usted quiere conocer las cosas de Dios, usted tiene que sacrificar tiempo. Repito, si usted quiere conocer las cosas de Dios, usted tiene que invertir tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es una de las frases más famosas que nosotros tenemos? Pastor, no tengo tiempo. Bueno, después de no tengo dinero, no tengo tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué no es que no tengas tiempo? Es que no sabemos distribuir nuestro tiempo. Comprobado que todos los días una persona promedio en el mundo utiliza, y por lo menos en los Estados Unidos, 5 horas al día está al celular.
5 horas al día. O escuchando un podcast, o el YouTube, o el Instagram, o el Facebook, o lo que sea. 5 horas. Y cuando no sacamos tiempo para conocer las cosas de Dios, podemos conocer todo en la vida, pero no sabemos resolver lo principal de la vida. Y lo principal de la vida es cómo te conectas con Dios. Y entonces tenemos en la boca Dios, 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 pero no sabemos cómo llegar a Él. Interesante el pasaje que estaban leyendo. Dice que se sientan estos dos hombres, un etíope y Felipe, un judío, y comienzan a leer un solo pasaje. El pasaje que estaban leyendo, versículo 32, era el pasaje de la Escritura que decía así: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estaba hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se presentaban corderos para borrar los pecados de la gente. Usted presentaba su cordero, lo mataba, lo ataba, lo quemaba, y el humo que botaba era el humo que indicaba que su pecado se estaba esparciendo, evaporando. Usted estaba expiando sus culpas y sus pecados. Pero en el Nuevo Testamento ya no necesitamos animales. Ya hubo alguien que se puso por ti eternamente y para siempre. No continuamente como los sacrificios animales, sino una sola vez y para siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo que estaban leyendo decía así, hablando del Redentor, del Cordero de Dios: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, dando a entender los injustos juicios que se le hicieron a Jesús. Dice, pero la generación que viene será incontable, enorme. Dice, porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. El eunuco le dice, yo logro entender acá que hay alguien que se sacrifica. Te ruego que me digas, ¿el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Miren la pregunta que hace el eunuco. Dice la reacción de Felipe, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, dice, ¿y qué más dice ahí? Comenzando desde ¿dónde? De la Escritura. Le anunció ¿qué cosa? Que le iba a ir bien, ¿no es cierto? Que iba a ser bendecido, ¿no es cierto? Que iba a ser próspero. Que Dios le iba a multiplicar todo lo que él daba. ¿Eso le anunció? Le anunció el Evangelio. Y el Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesucristo. Queridos hermanos, acá vemos un sitio en un desierto, sin shows, sin multitudes, sin conciertos, sin música. Solo dos hombres que están cada uno viniendo de su camino, tratando de salvar el alma de una persona. Y Dios llama a Felipe, que evangelizaba y convertían cientos de personas. Y ahora Dios lo llama a Felipe y le dice, Felipe, deja los cientos, que ahora tengo que ir por uno que me interesa. Y ese uno yo te voy a decir quién es. Y Felipe dejó su éxito por una sola alma. Así como Jesús deja las 99 y como el buen pastor recoge a la que se pierde. Hermanos, el mensaje tiene que partir de la Escritura, dice ahí. Felipe comenzó desde la Escritura. Usted tiene que predicar un mensaje que es de un hombre que salva al mundo, que transforma vidas, que cambia corazones. Pero el mensaje no es motivacional. Todo te va a salir bien. El mensaje no es social. Vas a tener un montón de amigos en la iglesia, de tu país. El mensaje no es material. Dios te va a dar esto y te va a multiplicar si tú colaboras y ofrendas y eres generoso. El mensaje es una persona. El mensaje es el Evangelio. Y el Evangelio trata dos cosas. Un Dios amoroso que ve al hombre perdido, directo a la muerte, y en su gran amor envía a su propio Hijo como su sustituto.
Y el Evangelio también es el que ve a una persona que tiene que arrepentirse, entregarse y permanecer en las cosas de la fe. Felipe fue tan claro hablando de esto. Un hombre perdido, un Dios de amor, un Dios que manda a su Hijo para salvar al hombre, un hombre que entiende el mensaje, un hombre que se arrepiente, un hombre que deja su vida, un hombre que comienza una nueva vida. ¿Y saben qué cosa fue lo que dijo el etíope cuando recibió este mensaje? Versículo 17. Yo también creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese momento, la falta de conocimiento que no tenía este etíope comenzó a tener vida. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de regalarle a sus hijos alguna vez un pequeño juguete, ¿no?, para Navidad. Y usted le regala todo el juguete y el niño lo abre y quiere funcionar, quiere hacer que camine el carrito, que el muñequito se mueva, lo que sea, y oh, sorpresa. Este muñeco, este juguete, este carro, no tiene las baterías adentro. Y en la caja hay una instrucción que dice, este juego no incluye baterías. ¿Sí? Y cuando usted le pone las baterías a ese muñequito, a ese juego, comienza a botar luces, comienza a andar, comienza a moverse. ¿Qué pasó? Esas baterías le dieron movimiento. Y Dios da vida cuando pone una batería espiritual en tu corazón que se llama salvación. Pero ese mensaje necesita ser transmitido a través de personas de carne y hueso. Una cosa más que hizo Felipe. Miren, hermanos, seguimos avanzando. Versículo 36. Entendió, comprendió el mensaje, siguió su camino. Y en el 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. El eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo me bautice? Y Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, nada te lo impide. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. A veces dejamos pasar rápido ese versículo, pero este versículo es poderosísimo, hermanos. Esta persona etíope tenía un buen traje. Diríamos en nuestra época, relojazo, cadena. Tenía dinero, ¿ok? Tremendo celular que tenía este hombre en nuestra época. Y entonces, este hombre manda parar su Max Turbo 2800 GRX con 2 caballos de potencia y dice, que se pare eso. Y se mete al agua, ¿ok? Y yo no sé si tú has visto una persona cuando sale del agua de la playa, ¿no? Ya no se le ve fino, no se le ve elegante, se le chorreado, el pelo casi todo despeinado. ¿Sabes qué significa eso? Humillación. Se le fue la elegancia, se le fue el porte, se le fue el garbo. Ahora quedaba simplemente un hombre que después de haber conocido al Señor no le interesaba humillarse en las aguas de bautismo, pero sabía que si él obedecía, entonces iba a agradar a Dios. Y hermanos, este hombre, por ser eunuco, comenzamos la historia diciendo que la ley le impedía entrar al templo por el defecto físico que él tenía, por la castración que él había sido objeto. Y ahora, después de recibir al Señor, ya no solamente entraba al templo, sino que entraba a la misma presencia de Dios a través del perdón por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y lo que le impedía el hombre, ahora Dios se lo permitía. Lo que el hombre le bloqueaba por no poder entrar al templo, ahora Dios se lo estaba aperturando por su gracia y por su misericordia. Y este hombre, eunuco, que no sabemos cómo se llamaba, sí sabemos que pudo recibir la palabra del Señor. Hay 2 llamados en esta mañana. El primer llamado es, y el tema te dije que era, muchos etíopes y pocos felipes. Hay mucha gente que quiere conocer de Dios, pero no tiene quien le enseñe. El día domingo nosotros hicimos una salida al parque, y mientras nosotros estábamos cantando, aplaudiendo, jugando, comiendo, cada uno en lo suyo, pasó un muchacho que vino el día martes acá y vio el cartel
Iglesia Camino de Vida se paró, se acercó y dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué creen? Y se sentó con nosotros y me preguntó. Yo me acerqué, lo vi y me dijo: ¿qué creen? ¿De qué hablan? Yo estoy buscando a Dios, pero no, estoy buscando una iglesia, no sé dónde ir. ¿Sabes cómo se llama eso? Etíopes. Gente que está buscando cómo conocer de Dios. El gran problema, ¿sabes cuál es? Que hay muchos etíopes y hay pocos Felipes. Si no, te preguntaría yo: ¿a quién le has predicado en esta semana que ha terminado la palabra de Dios? ¿Por quién te has preocupado? ¿A quién has llamado? ¿Cuándo te has sentado la semana pasada y has dicho: Señor, por favor, pon en mi mente, en mi corazón un nombre, para yo llamarlo, visitarlo, hablarle, un amigo en mi país, aquí, donde vivía, cuando recién llegué a los Estados Unidos, alguien que me hizo un favor, un compañero de trabajo, un ex compañero de trabajo, alguien? El corazón de Felipe es lo que necesita la iglesia. Hay muchos etíopes y hay pocos Felipes. Los judíos se vestían antiguamente, en los tiempos de Jesús, con dos cosas que eran básicas en su indumentaria diaria. Tenían un manto y también tenían en la mano siempre una toalla. El manto era símbolo de prestigio. Tú te vestías bien fino cuando te ponías tu buen manto ahí, ¿no? Ibas judío, paseabas por la plaza, ibas por ahí en el ágora que le llamaban ellos, estabas con tu manto. Estoy bien, he orado, ¿cierto? He leído la ley, he guardado mi día de reposo. Acá estoy con mi, ¿cierto? Con mi capa. La capa, el manto, ¿cierto? Pero el otro instrumento que utilizaban también los judíos era la toalla. ¿Cuándo se usaba la toalla? La toalla se usaba cuando venía una visita. Y entonces, al que venía, por símbolo de respeto, agarrabas un recipiente, lo llenabas de agua y le lavabas los pies en señal de humildad y de bienvenida. Hermanos, no caigamos en esa generación que tiene mucho manto, poco manto y mucha toalla. A veces la toalla, el servicio, no está en nuestro chip espiritual. ¿Y sabes qué piensa la gente en Estados Unidos? En trabajar mucho, en ganar mucho, en disfrutar mucho, para que sus hijos después puedan tener mucho. Y estamos totalmente desviados del plan de Dios para nuestros hijos. Así que el primer llamado es para aquellos que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Que sabes quién es Dios, que de vez en cuando vas a una iglesia como el etíope, que iba al templo, que de vez en cuando haces unas pequeñas oraciones como el etíope, que lo hacía, que algunas veces puedes ir y colaborar como lo hacía el etíope, pero que cuando leía la Biblia no la entendía. Y que cuando creyó en el Hijo de Dios, ahí sí comenzó a entender. Dios no mira tu posición, Dios no mira cuántos años tú conoces las cosas de Dios. Dios no mira tu éxito, Dios no mira tu estatus, Dios solamente quiere mirar tu corazón. Y el segundo llamado en esta mañana es para el pueblo cristiano en Estados Unidos. Queridos hermanos, no perdamos nuestra misión en la vida. El escritor de Hebreos comienza diciendo en Hebreos 1:1: Dios habiendo hablado muchas veces a los padres de muchas formas por los profetas, ahora nos habla a través del Hijo. Y el apóstol Pablo le agrega: ¿cómo creerá la gente si no han escuchado? Y posteriormente dice: ¿y cómo escucharán si no hay quien les predique? El tiempo en que Dios abría los cielos y se escuchaba su voz ya se acabó. El tiempo en que Dios enviaba ángeles y se escuchaban las voces de Dios a través de ellos ya se acabó. El método de Dios ahora eres tú y tú. Tú eres el método de Dios, tú eres la boca de Dios. Tú eres quien tienes que transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. No tienes que inventar grandes cosas, repite lo que dice la palabra de Dios. Felipe, partiendo desde las Escrituras, explicaba el Evangelio.
Y el Evangelio es un Dios de amor, que viendo a un hombre perdido, y en lugar de que ese hombre perdido muera, manda a su Hijo Jesucristo para que lo sustituya, pague los pecados que debía pagar el hombre. Este hombre, arrepintiéndose de su vida, se entregue a Él de todo corazón, tenga nueva vida, vida eterna, tenga el cielo y tenga a Jesús en su corazón, de ahora en adelante, para siempre. Eso es el Evangelio. La pregunta es, ¿y quién va a predicar esto? Porque mientras más gente vaya naciendo y nosotros menos vayamos predicando, lo que vamos a hacer es que vamos a desevangelizar el mundo. Este suceso que yo te cuento aquí sucedió en Israel. Yo no sé si tú sabes, pero el tamaño de Israel geográficamente es el tamaño de Nueva Jersey. Es idéntico. El tamaño de Israel al tamaño de Nueva Jersey. La extensión geográfica de Nueva Jersey es la misma que Israel. ¿Okay? Así que en un sitio que tiene la misma extensión que Israel y en un sitio donde hay cantidad de personas como el etíope que no saben cómo llegar a Dios, Dios está buscando Felipes que estén dispuestos a saber a quién tienen que ir, que tengan toda la intención de ir, que sacrifiquen su tiempo para compartir el mensaje de Dios y que puedan predicar la palabra y que mucho se pueda compartir. Dice la tradición que la primera iglesia cristiana en el África la fundó, ¿sabes quién? Este etíope. Y el continente con más crecimiento espiritual ahora es África. Todo porque hubo un hombre que escuchó la voz de Dios y dijo: yo no sé a dónde me mandas, yo no sé con quién voy a hablar, yo solamente sé que te tengo que obedecer. Hermanos, estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el libro de Hechos de los Apóstoles es el único libro del Nuevo Testamento que no termina con la palabra amén. Los 38 libros del Nuevo Testamento, a excepción de estos, terminan con la palabra amén. Y el libro de Hechos de los Apóstoles no termina con la palabra amén. ¿Sabes por qué? Porque los Hechos de los Apóstoles se siguen dando hasta el día de hoy. Y seguirán avanzando hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Tú eres parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Habla, comparte, da testimonio. Yo creo que alguna vez he contado que estuvieron diciendo quién fue el discípulo más importante norteamericano que hubo en el siglo XX. Y estuvieron poniendo una encuesta en redes sociales. ¿Quién fue el hombre más importante en los Estados Unidos durante el siglo XX? La gente comenzaba a mandar encuestas, respuestas, y se llegó a la siguiente conclusión. La persona más importante del siglo XX, de la cristiandad americana, fue un jovencito en un estadio de Carolina del Norte, en el año 1916, que cuando quiso entrar a ese estadio un muchacho llamado Billy Graham, ya no habían entradas. Y Billy Graham, que fue el predicador más importante que hubo en la historia de los Estados Unidos, dice que su ministerio hizo llamados y pasaron al altar 40 millones de personas alrededor del mundo con Billy Graham. Billy Graham, cuando era un chico y no conocía mucho de Dios, fue a un estadio donde se decía: Dios es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Billy Graham quiso entrar con unos amigos que él tenía y no lo dejaban entrar. ¿Por qué? Porque ya se habían acabado todas las invitaciones. Y entonces, cuando ellos insistían en entrar y no los dejaban, pasó un muchacho que era ujier de ese grupo de la iglesia que estaba organizando todo ese evento que había en ese estadio. Y ese muchacho dijo: ¿qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que los jóvenes quieren entrar, pero ya no hay cabida.
Y a nosotros nos han prohibido meter más gente que la capacidad que hay en el estadio. ¿Cuántos son? 3. No te preocupes. Tú, y nos vamos para afuera. Que entren ellos 3. Ese día escuchó el mensaje de Billy Graham. Se convirtió y nació el predicador más grande de la historia de los Estados Unidos. Porque hubo una mujer que tuvo el corazón de dejar su entrada, su beneficio, escuchar esa prédica, para que hubiera un etíope y pudiera venir, convertirse y ser el hombre que nosotros conocemos en la historia de los Estados Unidos. Amén. Conviértete tú también en alguien que escriba con su nombre, con letras doradas, historias que marquen la vida de familias. Y hay muchos etíopes, pero también hay pocos Felipes. Así que en esta mañana mi llamado para ti es para que despiertes. No estás en Estados Unidos solamente para ganar dinero. No estás en Estados Unidos solamente para lograr el sueño americano. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Dios te ha llamado con un propósito. Tú no puedes ser indiferente ante tanta necesidad que hay en la calle. No puedes ser indiferente ante tanta situación difícil que hay en los hogares, en tus amistades, en tu familia, en los procesos que hay en este país para seguir adelante en la vida. Y Dios hoy día te está llamando la atención para que tú seas ese Felipe que va a decir: heme aquí, envíame a mí. Hoy día te pongo una gran carga en tu corazón, porque si tú no sabías que tenías que predicar, hoy día lo sabes. Y una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar por rebelión. Así que hoy día ya sabes qué cosa es lo que quiere Dios. Y si no lo haces, ya no es porque no sabes, es porque eres rebelde. Pero yo, conociendo el gran amor de ustedes, conociendo a cada uno de ustedes y el corazón de ustedes, yo sé que estoy con los buenos. Yo sé que estoy con la iglesia que va a salir y va a cumplir la gran comisión. Yo sé que estoy con la iglesia que va a ir y va a pensar más allá de sí mismo. Va a pensar por el vecino que necesita. Va a pensar por el amigo que tiene problemas en su casa. Va a pensar por la pareja que se está separando. Va a pensar por los hijos que están perdidos de un familiar. Y ustedes van a comenzar a dar la solución. Te hago una pregunta. ¿Qué harías tú si supieras que tienes un remedio para sanar una enfermedad y que te pudieras hacer multimillonario? ¿Lo compartirías o lo negociarías? ¿Buscarías cómo hacerte rico o desinteresadamente lo darías para que otros se salven? ¿Okay? Usted tiene en su mano algo que puede cambiar la vida de una persona, su eternidad. Usted tiene el Evangelio. Y a veces nos quedamos con esa medicina y creemos que el Evangelio es para mí, para que yo aprenda más, para que pueda ir a más retiros, a más campamentos, a más congresos y pueda saber más de la Biblia. Y estamos equivocados. Todo lo que tú has recibido es para que se lo compartas a otros. Yo sé poquito, pastor. Hay gente que no sabe nada y que necesita de ti. Yo no sé cómo hablar. Dios te va a dar las palabras para hablar, porque hay un lenguaje que es totalmente comprensible para la gente que te escucha. El mensaje de la sinceridad de corazón. Y cuando tú cuentas tu testimonio, lo que eras antes, cómo Dios se cruzó en tu camino y lo que eres ahora, entonces Dios bendice tu vida, bendice tu iglesia y bendice tu reino. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Me gustaría que mientras vamos orando, tú tengas por favor en mente algo. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿realmente conoces a Jesucristo como Salvador? ¿Puedes decir como el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O simplemente asistes a un templo? ¿O simplemente como el etíope vas de reunión a reunión a reunión, pero no entiendes nada de las Escrituras? Y si esa es su situación, pues hoy es el día en que cambie tu vida.
Hoy es el día que le pongas la batería a tu corazón, que te va a despertar a una vida nueva. Así que me gustaría orar con todos aquellos que quieren hacer eso. Y yo te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te agradezco. Entiendo que conozco mucho de ti, pero no tengo una relación contigo. Hoy día te quiero pedir. No importa lo que me tenga que humillar. No importa lo que tenga que dejar. Hoy día quiero ganar eso que no tengo. Y eso que no tengo es el tamaño perfecto que llena mi corazón. Eso que no tengo es a Cristo en mi vida, Señor. Perdóname, me arrepiento de la vida que he llevado. Me arrepiento de las personas a las que he dañado. Y hoy día quiero comenzar a obedecerte y ser hermano de Felipe, de este que me predica la palabra. Lo hago de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una segunda oración por usted que no predica, por usted que le cuesta abrir su boca, predicar la palabra. Oremos. Señor, en esta mañana yo te pido que tú puedas quebrar mi corazón, ese corazón que solamente se enfoca en sí mismo. ¿En qué como? ¿En cuánto dinero tengo? ¿En cómo me va en la vida? ¿A dónde puedo viajar? ¿A qué evento puedo ir? Y me olvido de ti. Enséñame a compartir tu palabra. Enséñame a hablar de ti. Enséñame a dar testimonio de lo que tú has hecho en mi corazón. Siembra en mi corazón nombres de personas a las que puedo compartirle de tu palabra. Y que ese pedido que nos hiciste antes de partir de este mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no se detenga conmigo, sino que corra hasta tu pronta venida. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hay trabajo para hacer y comience a hablar de la palabra. Amén. Muy bien, el grupo de alabanza nos va a dirigir.